Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entrevistando a personajes importantes del país y el mundo. Esta noche vamos a conversar y es realmente grato conversar con dos personas que afrontaron y lograron vencer al coronavirus. Vamos a conversar con la doctora Gisela Limones y también con su madre, su mamá, la señora Amalia Perero. Así que nos vamos a contactar con la provincia de Santa Elena, en la costa del Ecuador. Un gusto saludarle, Gisela. Buenas noches. Bienvenida a la entrevista. Muy buenas noches con todos, buenas noches, señor Jacinto Goyaguazo, gracias por la invitación, por estar tratando de contactarse conmigo, pues, y ayudar de alguna manera a hacer, bajo mi experiencia como médico, como familia, integrante de una familia que afectó el coronavirus en todos los integrantes de mi familia, y en especial a mi mamá, pues, que es la persona principal de nuestra familia. Y a mi papá también, que desgraciadamente falleció en esta pandemia, en este primer brote. Entonces, para mí es un gusto que realmente me haya contactado para poder compartir esta experiencia, tanto como médico y como integrante de una familia que también fue infectada por el coronavirus. Esta es una entrevista importante, Gisela, por cuanto vamos a conocer cómo afrontó usted al coronavirus, cómo lo venció, también cómo afrontó su mamá, qué hizo para vencer esta enfermedad que ha ocasionado muchas muertes en el país. Entonces resulta más que una entrevista importante, también es una entrevista muy útil. Gisela, usted ya se graduó hace 10 años de médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil. Así es, hace 10 años me gradué como médico general. Pues de luego, obviamente me tuve que especializar. Yo soy especialista en recién nacidos, en el área de neonatología. Ya llevo 2 años como médico, neonatólogo, ejerciendo la profesión de especialista en un hospital de tercer nivel de Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil. Soy originaria de la península de Santa Elena, pero ante la necesidad, pues tuve que ir a especializarme en el extranjero, ya que en mis tiempos, cuando tuve que hacer la especialidad, pues no había opción para hacer dicha especialidad. Entonces, la única opción tenía que salir fuera del país. Es así que tuve que hacer mi posgrado, pues, en un país de tercer nivel. Pues en este caso estoy muy agradecida, realmente aprendí primero una nueva cultura, nuevo idioma, un idioma que es el tercer más difícil del mundo, y aprendí pues la rama de neonatología en idioma ruso. Y ahí también me enseñaron su programa de salud, realmente. Eso pues ya fue en el año 2017 que regresé nuevamente al Ecuador y a impartir el conocimiento. Pues actualmente ya tengo 2 años como especialista en neonatología, pero gracias a Dios, digo, porque todas las cosas se reciben por alguna manera, porque así Dios lo tiene escrito en su libro de la vida. Entonces, me especialicé en coronavirus de acuerdo a la evidencia. Es decir, medicina basada en la evidencia. En este caso, con mi mamá, ahora imparto y trato y ayudo a aquella persona que me pide pues tratamiento a nivel de domicilio. Me dicen, doctora, pues ayúdame a mí porque supieron que mi mamá estuvo grave y la traté. Entonces, de acuerdo a los conocimientos actualizados, de acuerdo al internet, porque esto se trató de internet, de vida virtual, ya no libros, ni en bibliotecas, ni antiguos, ni nada. O sea, solo se trató de investigar todos los días de qué pasaba con el coronavirus, empezando por China, pues, ¿no? Es así que tuve esta experiencia realmente, y la impartí, porque no hay que ser egoísta ante todo. Está bien que todos necesitamos dinero, pero realmente si yo sé qué es lo que funcionó en mi mamá, tengo que compartirlo. Y es así que pude colocar en el Facebook pues, agradecimiento de realmente lo que pasó con mi mamá, cómo la curé realmente. Entonces ahí fue que el resto se enteró, familiares, aquellos conocidos, desconocidos, y se fueron regando pues en cadena, que realmente fue lo que pasó. Todos nos infectamos por coronavirus y salimos victoriosos todos con vida.
Doctora, usted estaba trabajando en un hospital de Guayaquil y ahí le cogió esta pandemia de coronavirus. Mientras seguía trabajando, ya su papá enfermaba y también su mamá y tuvo que seguramente pedir permiso en su trabajo y volver a Santa Elena a ocuparse de la salud de su mamá y también a tratar de salvar la vida de su padre, Gisela. Claro, sí, efectivamente, cuando yo me enteré de que mi papá estaba enfermo y que había tomado la decisión de irse a internar a un hospital, porque así me hicieron saber, realmente la situación de mi papá no estaba tan grave, sin embargo se fue a un hospital sin decirme absolutamente nada realmente porque él creyó que no se iba a internar. Bueno, así fue realmente, no se iba a internar, él pensó que le iban a hacer alguna prueba de coronavirus, ¿ya? Pero resulta que mi mamá también tenía contacto conmigo, me decía, tengo una gripe, pero ya ha mejorado. Entonces yo también me confié en eso. Como había mejorado, yo le digo, bueno, ¿qué dolor tienes? Ya me pasó la tos, solamente tengo dolor de los huesos y por ahí me quiere dar una fiebre, tómate esto. Yo regresé de Guayaquil, estaba trabajando, en ese momento me dijeron que mi papá estaba hospitalizado, que se lo habían llevado en una ambulancia. Creí lo peor realmente. No pensé que el coronavirus iba a llegar a mi casa sin mi presencia, más aún porque yo me alejé de ellos, porque yo como personal médico tuve la obligación de trabajar, no detenerme. Entonces resulta de que yo tomé las precauciones de vida y tengo la conciencia tranquila que yo no infecté a mi familia realmente se infectó por estar en contacto con otras personas cuando ya este virus se hizo comunitario. Entonces, lastimosamente llegó a mi casa y yo regresé a los 15 días y ahí estaba mi papá, mi mamá y las otras integrantes de mi familia también con diferentes síntomas, pero mi mamá era la más grave y mi papá por otro lado también. Usted, Gisela, que afrontó el coronavirus y también su mamá, ¿cuáles son los síntomas o existen varios síntomas que permiten identificar si una persona está con el coronavirus? Bueno, en mi experiencia, como le digo, que fueron de 6 integrantes de mi familia, bueno, realmente todos tuvieron diferentes síntomas. Es por eso que yo comparo y cuando voy a atender a las demás personas de domicilio, me comienzan a decir y comparar. Entonces yo realmente en ese sentido he captado de mucha información. Para empezar, la más grave que fue mi mamá. Una evolución de 2 semanas. Las primeras semanas mi mamá presentaba fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza, debilidad, falta de apetito, se le fue el gusto, se le fue el olfato, pero ella no me mencionaba de estos síntomas, del gusto y el olfato, sino yo hubiera dicho ya es un síntoma patognomónico. Un síntoma, la palabra patognomónico significa que es propio de esa enfermedad nada más. Entonces resulta de que mi mamá no me había dicho eso, entonces ella comía normalmente porque tenía la obligación de comer, pero no me lo dijo, no me lo indicó. Entonces, mi mamá, cuando yo regreso, mi mamá estaba deshidratada, aún tenía fiebre, débil, agotada, ya no podía ir al baño, se cansaba. Entonces, esos síntomas, yo los aliaba a una neumonía o de pronto a un dengue, porque también presentó en la orina oscura, ¿ya? Dolor a nivel de la espalda, ¿ya? Entonces, mi mamá tenía bronquitis también, no a repetición, pero sí se enfermaba una vez al año de alergia. Entonces yo subestimé esos síntomas y yo dije, bueno, de pronto yo ya estaba aquí y precisamente aquí en la península, precisamente por mi papá, no por ella, porque ella me decía por teléfono que ya estaba mejor. Entonces, ese es un error que cometieron algunas personas de subestimar esta enfermedad de que ya podría pasar. Es ahí cuando comenzó, o los que se mejoraron realmente, o los que pasaron lastimosamente en un hospital y fallecer. Que se confieren entre ellos personas, colegas, inclusive médicos que han escrito revistas, libros, que lamentablemente murieron porque no les dio tiempo a investigar o para tratar, porque hasta en ese entonces no se sabía realmente cuál era la causa de muerte en sí. Entonces, en este caso mi mamá requirió oxígeno. Entonces, para mí coincidencia, como fue uno de los primeros casos de la península en mi sector, entonces resulta de que yo iba a la fila, yo no hacía fila para ir a un tanque de oxígeno, no tuve la dificultad de buscar un tanque de oxígeno. Después de eso, como a la semana, ya había la fila haciendo fila para comprar un tanque de oxígeno, para llenar un tanque de oxígeno. Resulta que en la península se desabasteció inclusive del despacho de cilindros de gas, de oxígeno, perdón.
¿ya? La gente comenzaba ya a buscar de dónde encontrar oxígeno y que inclusive una reventa, especulaciones, un tanque de oxígeno que costaba $250, comenzaron a venderlos hasta en 700 y $1000. Entonces, por eso digo, gracias a Dios, esta enfermedad también enfermó a mi mamá, pero al inicio, cuando yo no existía esa escasez de algo muy vital para ellos. Entonces, yo dije, pero ¿por qué ella tiene que, en ningún momento de sus bronquitis, tuvo que llegar a un tanque de oxígeno? Pues, ¿qué está pasando? Que mi papá, qué coincidencia que mi papá lo mismo, en el hospital está con oxígeno. Cuando mi papá por una faringitis tuvo que ir a un hospital, internarse por un oxígeno. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Yo decía, entonces, sí puede ser coronavirus. Al segundo o tercer día que yo ya estaba tratando a mi mamá como una neumonía, porque yo para no subestimar a mi mamá y no estresarme, yo la llevé a un neumólogo de acá de la península. Yo digo, de pronto estoy exagerando los síntomas, pero al ver la saturación de oxígeno, que es la oxigenación a nivel del organismo, estaba ya bajando a 93, 92. Mi mamá se agotaba al subir las escaleras, no era algo normal. Al segundo día que el neumólogo me dijo, no creo que sea coronavirus, pero vamos a mandarle a hacer una prueba. Esa prueba resulta de que estaba a la semana, porque en ese entonces las muestras se las mandaba a procesar hasta Quito, ni siquiera Guayaquil, entonces teníamos que esperar, de manera particular todo lo estoy hablando. Entonces, las dos nos hicimos examen. Yo digo, de pronto yo le voy a llevar virus, porque yo venía de un hospital y de ley me iba a contagiar, pero me aislé todo ese tiempo, sin embargo el virus me ganó a mí sin llegar. Ya, entonces, ¿qué pasa? La dejé a mi mamá con medicación vía oral, porque así me mandaban a mí un neumólogo, un especialista en partes respiratorias, porque como yo digo, al César lo que es del César, si yo me dedico a especializarme en recién nacidos, pues es mi raba, si yo voy a especializarme en neumología, pues será la persona que más lo sabe, ¿ya? Pero resulta de que mi mamá cada vez iba bajando la oxigenación, de 93, 92 pasó 89, 87. Y digo, ¿cuándo mi mamá tuvo que tener oxígeno? ¿Ya? Entonces algo pasa aquí. ¿Qué está pasando? Entonces yo digo, bueno, entonces ahí con mayor razón sospecho coronavirus, le cambio el tratamiento y digo, no voy a esperar más, le voy a atacar más fuerte al virus. Comencé a cambiar la medicación, comencé a leer los libros, los protocolos que indican la OMS, el Ministerio de Salud Pública, que es lo que maneja. Entonces comencé a tratarlo como una neumonía grave tratada en domicilio. Ya. Existe la neumonía grave tratada en domicilio y la neumonía grave tratada intrahospitalario. Y la neumonía grave que es obligadamente tiene que estar en un hospital, en cuidados intensivos. Mi mamá hasta ese punto estaba en una neumonía grave tratada en domicilio. Se puede, mientras usted cuente con un médico las 24 horas del día. En este caso contaba conmigo y con una licenciada, en este caso mi hermana también fue apoyo fundamental. Mi hermana es licenciada en enfermería. Entre las dos estuvimos luchando con este virus, ¿ya? Y el resto, el apoyo afectivo también es como muy importante. El resto de mis hermanos, todos se enfermaron por coronavirus. Tuvieron diferentes síntomas. Aparte de eso, me olvidé de recalcar que mi mamá también tuvo diarreas y líquidas, y ninguna otra causa. ¿Ya? Ahora, ¿qué resulta? Que de ahí seguían mis hermanos menores, que llegaron a tener por 1 o 2 días oxígeno. Algo realmente en la parte respiratoria, ya uno más afectado que el otro, realmente. Más la deshidratación, con sueros, con vitaminas, muchos líquidos, y salieron. Pero a ellos los que los vi un poquito más graves de entre toda mi familia, a uno tenía conjuntivitis, enrojecimiento de los ojos, le dio fiebre, le dio mareo, le dio desgano, debilidad, comenzaba ya a bajar el oxígeno, entonces enseguida comencé a hidratar, comenzamos a darle oxígeno y 7 días de antibióticos y mejoró porque obviamente estaba en la edad menos vulnerable, tenían menos de 30 años. El siguiente hermano también lo mismo, respiratorios, le di tratamiento, oxígeno por un día y mejoró. También se le dio por 7 días el tratamiento con medicina a la avena. Después de eso era mi hermana, vamos por niveles. Mi hermana lo único que presentó los primeros días fue fiebre, debilidad, dormir ese día por 3 días y de ahí de resto faringitis. Nada más, puede contar. El siguiente integrante era mi sobrinita, era la menor de todas, una niña de 11 años, a la que único que le presentó fue una alza térmica de 40 grados.
De ahí, de resto, malestar, no lo presentaba porque ellos como pasan jugando no le paran bola más que a la televisión y andar jugando, entonces se le desapareció al día siguiente como que si no hubiera tenido nada. Una fiebre que entró de la nada. Todo esto pasó cuando yo no estaba, pero ellos me mencionaron después. Y les digo, ¿y se le fue el gusto, se le fue el olfato? Sí, yo no me di cuenta, pensé que era algo normal. Eso es que uno me decía, y el arroz está sin sal, pues la sopa le falta sal. No se habían dado cuenta, sino cuando ya comenzamos a reunirnos nosotros, a ver, les digo, ustedes, cuando tuve en estas épocas, cuando recién estuvieron con una fiebre, se les fue el olor, se les fue el gusto, me dijeron, sí, otros no se les fue, obviamente, no se les fue. Entonces cada uno pasó desinteresado pensando que era otra cosa. Bueno, hasta que después vieron las cosas ya más fuertes cuando vimos a mi mamá, pues ya cada vez estaba agotando el oxígeno, su cansancio era más, su fatiga era más. Entonces yo dije, esto es coronavirus, vamos a tomar las ciertas medidas de precaución, todos se me ponen mascarillas hasta no demostrar lo contrario, todos son coronavirus. Comenzamos a vivir mascarillas dentro de la casa, a excepción de ella, porque ella tenía que respirar mejor. Ella no le dejé poner mascarilla, pero sí tenerla aislada un tiempo. Es así como nosotros vivimos, cada persona asustado, sí, que inclusive yo fui a decir, a ver, aquí nos encerramos todos, no tenemos contacto con nadie, solamente yo, hasta demostrar que tenga coronavirus voy a salir forrada, me voy a tanquear esos oxígenos y eso sí, no vamos a tener contacto con nadie, con todas las medidas de precaución para no contagiar a nadie, absolutamente a nadie, y si de aquí es de morir, pues morimos todos en conjunto, en familia, pero no vamos a salir a ningún hospital y vamos a dar apoyo a la más débil, que era mi mamá en ese entonces. Es decir, que toda la familia al final terminó contagiada de coronavirus, Gisela. No, a excepción, o sea, realmente yo me enteré que tenía coronavirus porque mi mamá estaba yo regresé, entonces yo dije, bueno, si tengo coronavirus, yo con mayor razón no me voy, me tengo que aislar, no tengo que tener contacto. Llamaba por teléfono a mi mamá, mi hermana cuando estaba ella ahí, porque hasta ese entonces yo no sabía si tenía o no tenía, de pronto estaba ignorando y yo era la que iba a llevar coronavirus y yo estaba infectada porque venía de un hospital. Y un hospital que era de tercer nivel que ya tenía acogida a pacientes con coronavirus. Entonces lo que hacía que si yo llegaba al virus a ella, esa neumonía le iba a complicar. ¿Ya? Entonces, por esa misma razón, yo no tuve contacto con mi mamá hasta saber que tenía yo coronavirus. Y lamentablemente, mi prueba salió que tenía coronavirus en hisopado en PCR. Aquí en la garganta me cogieron al igual que ella en el mismo tiempo. Resulta que las dos salimos positivos, pero nunca nos contagiamos igual en el mismo grupo de virus. Entonces resulta que durante ese tiempo que yo estuve en contagio, donde lo adquirí hasta la fecha, nunca tuve síntomas, ni repercusiones, ni secuelas. Nunca tuve una fiebre, nunca tuve un desgano, nunca tuve ningún síntoma. No se me fue el olfato, no se me fue el gusto. No se me fue el gusto. Entonces, nunca lo hubiera sabido si no es porque pensaría, tuve la oportunidad de hacerme porque miedo a infectar a mi familia. Porque si yo no tuviera tenido síntomas, estuviera tranquila porque no tenía necesidad de infectar, aparentemente de infectar, porque no tenía el virus, según yo, porque no tenía síntomas. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo hubiera sido irresponsable, llegaba a mi casa sin tapabocas, si ellos no hubieran tenido coronavirus, nadie en contacto, si ellos se hubieran aislado realmente, si yo llegaba confiada de que no tenía síntomas, por ende no tenía coronavirus, yo era la culpable y yo iba a infectarle a ella saliendo del trabajo, porque aparentemente no tenía coronavirus, no tenía síntomas. Eso es lo que pasó en algunas personas también. Es decir, Gisela, que usted fue asintomática, casi no tuvo. Yo fui asintomática, claro, hasta la fecha de hoy nunca tuve síntomas, pero yo me hice el examen no por síntomas, sino por contacto con un hospital, ¿ya? Y aparte de eso, porque yo para ir a mi casa tenía que estar segura de que era coronavirus o no coronavirus para no acercarme más que nada a mi mamá, ¿ya? Entonces ahí es cuando me di cuenta que yo también tenía coronavirus. Y digo, chuzo, entonces me van a dar más síntomas. Lo que hice fue reforzar mi inmunidad. Ahora, ¿qué pasa? Que como yo como conocedora de la parte médica, yo sí me preparé para este virus. Quizás por eso no tuve síntomas y no tuve repercusiones, porque ahora aparentemente en China decía que los afectados iban a ser los de edad vulnerable, las personas que enfermedad, las personas más de 60 años, mujeres de 56 años, y la gente joven no le iba a pasar nada. Cuando estamos comparando
una potencia mundial como es China, no nos podíamos comparar nosotros, como nuestra calidad de vida, ¿ya? Entonces no nos podíamos comparar. Obviamente se han ido personas jóvenes, de 20, de 30 años, niños también se han ido. Entonces, esta enfermedad no actúa por genética, digamos así. Es verdad, hay cierta prevalencia que, por ejemplo, en mi caso, entre las 6 personas, mis hermanos son los que enfermaron con, digamos, más delicados. Mi hermana fue una tos, una fiebre y puede contar. Yo no tuve nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Los estrógenos ayudan bastante a las mujeres. Por eso que a veces cuando tienen gripe entre un varón y una mujer, el hombre se tumba. La mujer está fuerte. Eso ya viene ya genética. Entonces, eso también sea como conclusión, que por qué razón los hombres sufren más que las mujeres en una gripe, porque en este caso el coronavirus es diferente en un hombre y una mujer ya está recuperada mientras el hombre todavía sigue con síntomas. Es decir, que la mujer se recupera más rápido. En su caso, usted cuando En mi ya caso, le dieron la prueba positiva del coronavirus, ¿qué hizo usted? Parece que usted se inyectó antes de la pandemia. Sí. Claro, como le decía, yo me preparé realmente porque desde que llegó el primer caso, aparente caso cero, en Guayaquil, en la clínica Alcíbar, pues, y yo como estaba ahí viviendo realmente aislada totalmente de todo después del hospital, iba a mi casa, pues, ¿no? Yo vivía sola. Entonces, resulta de que yo fui a colocarme megadosis de vitamina C. Megadosis de vitamina C sirve para reforzar la inmunidad. A mí me sirvió bastante realmente, porque nunca generé síntomas, tuve una vida saludable. Aparte de eso, yo hacía gimnasia, hacía bailoterapia, comía saludable, no tengo ninguna enfermedad, no sufro ni de colesterol, nunca tenía una vida sedentaria, siempre me permanecía activa de alguna manera. Entonces, aparte, cero estrés, tomaba mucha agua, porque el agua es muy importante para un pH alcalino para ante este virus, ¿ya? El agua es la clave realmente. Entonces yo tomaba mucha agua, ya estaba preparando realmente mi alcalinidad de mi cuerpo. Entonces, por esa misma razón, creo yo que fueron una de las cosas que influenciaron bastante para que este virus realmente no me afectara, porque como le digo, Dios es sabio y Dios escribe las cosas a su manera. Alguien de la familia no tenía que ser el líder, el dirigente en todo esto. ¿Qué pasa si yo me hubiera enfermado? Mi mamá y yo estuviéramos a la par, no hubiera quien dirigiera nada. Entonces las dos estuviéramos en un hospital. Gisela, ¿usted recomendaría a los jóvenes y a todos que se alimenten bien, que consuman productos alcalinos, en este caso se ponga la vitamina C y hagan mucho ejercicio para poder afrontar y superar el coronavirus? Claro, eso es lo que yo realmente recomiendo. La base fundamental, porque el coronavirus ataca a un cuerpo débil, a un cuerpo con estrés, a un cuerpo con bajas defensas, a un cuerpo ácido. Entonces, por esa misma razón, como yo me preparé realmente para esta situación, pero no pensé que mi familia iba a estar ya en contacto con otras personas, realmente me ganó. Pero en este caso yo sí me preparé realmente, sí, de esa manera me sirvió bastante y es lo que yo recomiendo a algunas personas, que somos coronavirus y no tenemos la necesidad de tomar medicina, porque este es un virus en evolución, ingresa y si mi cuerpo lo ataca, disminuye su carga viral, su evolución, su curva de ingreso y baja por ahí mismo. Solo con vitamina C, buena alimentación, fuentes de alcalinidad en frutas, la piña, en el aguacate, el mango, tienen mucho contenido alcalino también. No dejé de tomar agua. Como le digo, el cuerpo es sabio y pide el antídoto. Por ejemplo, mi mamá pedía litros de agua. 3 litros de agua, estaba sedienta y sin embargo seguía deshidratada. La clave de toda mi ayuda hacia ella fue la hidratación. Obviamente no es en todos los casos porque hay gente que no aguanta tener mucha sobrecarga de líquidos, pero en el caso de mi mamá sí, porque yo la veía a ella que estaba deshidratada y ella me pedía agua, líquido. Entonces yo digo, a ver, aquí algo pasa, aquí la clave de todo esto es el agua es purificada. El agua es pureza, tiene alta alcalinidad, tiene componentes de oxígeno, H2O.
Entonces resulta de que yo con 15 días mi mamá estuvo con líquidos, conectada a un suero que ya perdía la paciencia. Esta enfermedad se trata de mucha terapia efectiva, como les digo. Es por eso que yo saqué como conclusión, pues, mi papá se fue a un hospital, mi mamá se quedó en domicilio. Mi mamá estaba un poco más grave que mi papá desde el inicio. Ya, sin embargo, mi mamá la tenía en mi casa porque ella me lo pidió, ella me dijo, yo quiero estar en mi casa, yo no me voy a ir de aquí. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué hacemos. Voy a ponerme a investigar. Y todos los días investigaba y todos los días había nueva información. Hasta ese entonces yo no sabía que realmente la causa de la muerte de algunas personas por coronavirus se trataba de llegar a tener hipercoagulabilidad y formar trombos, es decir, coágulos que se podían tapar en las arterias a nivel del pulmón, coágulos que se podían tapar arterias a nivel cerebral, es por la cual los pacientes mueren. Actualmente ya eso se sabe, pero en el tiempo que empezamos a tener pacientes no sabíamos ni cómo actuar. Como le digo, ante la desesperación la gente comenzaba a tomar indiscriminadamente acitromicina, tanto acitromicina como hidroxicloroquina, aún sabiendo que esto tenía afecciones cardiológicas. Yo nunca apliqué hidroxicloroquina a mi mamá, por ejemplo. Nunca tuve la necesidad. ¿Por qué? Por lógica, porque yo no era cardióloga, no podía hacer un electrocardiograma en la casa. Entonces fueron unos impedimentos y a la larga me resultó. Lo que hice fue hidratar a mi mamá ante un organismo que tiene la sangre espesa. ¿Qué pasa? Usted cuando tiene algo espeso, usted le agrega más agua. Entonces mi hermana, como era la que tenía en contacto con mi mamá en sí, de aplicar las medicinas, me decía, Gisela, la sangre de mi mamá era muy negra, muy espesa. Y yo le digo, ponle más líquidos, dale más líquidos. No puede parar sin darse líquidos, a pesar de que ella ya estaba hasta llorando, porque estos pacientes se vuelven débiles. Es por eso la diferencia de estar en un hospital que tener la misma paciencia de tener a tu madre al lado, darle agua, pasarle todo lo que ella necesite, a tener un hospital en la cual solo realmente lo haces por devoción, por vocación. ¿Ya? Pero es muy diferente tener la terapia efectiva y decir, ya, va a pasar, tranquila, debemos colaborar, debemos ser fuertes, ya vamos a avanzar en esta enfermedad. Es diferente realmente. El apoyo afectivo es básico también en las personas con coronavirus. Por eso es que mi mamá y mi papá tuvieron diferentes destinos, digamos así. Y aparte de eso, por otras causas más, por la carga viral, lo que yo recomiendo es que el área donde debe estar una persona sea un área ventilada, no un área cerrada. El calor es la clave también del coronavirus. El virus se muere por calor, a temperaturas altas. Qué bueno, estamos conversando esta noche con la doctora Gisela Limones, quien vivió esta experiencia de ser diagnosticada como positiva por coronavirus, pero luego, en base a sus tratamientos, logró superar esta enfermedad, igual que su mamacita, digamos. Gisela, el agua que usted le daba a su mamá y que todas las personas tomaban en su familia, ¿esa agua debe ser fría, tibia, caliente? Ya, bien, como le digo, en el coronavirus todo se vale, que todo está en investigación. Como le digo, no hay libro que diga un capítulo con coronavirus hay que tratar. Entonces, ¿qué pasa? Que nos volvimos ancestrales, a pesar de que yo tenía mis bases científicas, pero todo se valía. El poder antiinflamatorio del jengibre, del eucalipto, de pronto de haber sido solo eso, o de pronto haber sido otra cosa, pero a la larga no sé qué fue lo que realmente influyó, cuál fue el antídoto en mi mamá. Como digo, la principal causa por la cual mi mamá está viva es gracias a Dios. Él es el primer antídoto, pero ahí de resto, lo que haya pasado con mi mamá realmente son muchas cosas que yo me valí de la parte de la época de mi abuelita. Todo caliente, todos comenzamos a tomar aguas calientes, infusiones, té de manzanilla, agüita ¿cómo es? De hierba luisa, de eucalipto, jengibre. Hasta eso se nos agotó acá en la península, a mayor demanda inclusive, que tenía que esperar hasta ese entonces el cuarto de hojita en todos los días, el cuarto de jengibre, el pequeñito todos los días. De alguna manera teníamos que hacernos alcanzar para poder seguir tratándonos, no solamente mi mamá, sino todos,
que todos estábamos propensos a tener gravedad. Entonces, cada vez que yo llegaba a algún contacto con mi mamá, de lejitos, a pesar de eso, cuando mi mamá estaba en evolución, sentía clarito que cuando yo llegaba a tener algún contacto, a pesar de que tenía mascarilla, porque solamente llegaba a la puerta, pero yo sentía como una ardición por este lado. Es por eso que en las investigaciones, no en libros, en las investigaciones dice que el virus se aloja primero en la nariz, vías aéreas superiores hasta la garganta, ¿ya? Y de ahí es cuando afecta la siguiente parte. Pero realmente este virus se enferma ya desde que se aloja donde esté. Ya comienza a contagiar, ya comienza a infectar. Es por eso los antibióticos, por eso la citromicina, porque la citromicina es un antibiótico específicamente para vías aéreas altas. ¿Ya? Por eso la citromicina. Pero si yo no tengo síntomas, no me debo de tomar nada. Ya solamente cuando se tenga síntomas hay que buscar al médico y que el médico le recete qué debe tomar un paciente. Exactamente. Tengo una consulta de las personas que están viendo la entrevista, doctora Gisela, una consulta de Naisha Morales, que dice, una pregunta, ahora mismo me encuentro con el paladar inferior inflamado y no puedo tragar, siento inflamado todo y no siento el olfato, mucho menos el sabor de la comida. Ya llevo así 2 días. ¿Qué podría ser mi caso? Como le indico yo, la palabra patognomónico significa que eso es el síntoma para esa enfermedad nada más. Las personas, cuando les digo, a ver, tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, ya eso también puede ser un dengue en estas épocas. Ah, señora, le duele la barriga, tiene diarrea, ya, eso también puede ser por otra causa, es verdad. Pero ¿qué pasa? Las personas enfermaron en esta época donde hay esta pandemia, entonces no podemos decir puede ser dengue o puede ser otra causa. Más aún, si se me va el olfato, se me va el gusto, señora, usted cuídese ya, usted tenga la idea aquí ya, no espere ningún examen, no espere que alguien le diga usted ya tiene coronavirus, ya trátese como un coronavirus. Póngase en contacto con su médico de confianza para que le siga, le guíe qué medicinas puede tomar de acuerdo a los síntomas y vaya viendo su evolución. ¿Qué síntomas más van siguiendo? Pero si usted ya sabe que en su casa ya llegó el virus, ya tiene estos síntomas, hágase la idea que el virus ya llegó, comience, tápese la boca primero, porque en su familia, cada familia, cada casa tiene un niño, tiene un abuelito. Debemos cuidar. Entonces ya comencemos a tratarnos. Acá en la península se nos fue mucha gente, que todos entre todos somos un pueblo, es una península, es una población pequeña a pesar de todo. Yo en un lugar donde yo estoy es una parroquia pequeña que todos nos sabemos, nos conocemos y sabemos cuándo se muere. Ya, se morían de a 5 o 6. En Puerto de Santa Rosa se murieron de 10, de 20 al día. Entonces, lo que quiero es que lo que pasó en la península, lo que pasó en Guayaquil, que comenzaban a tener desplomados, muertes en calle, muertes en domicilios, que no sabían qué hacer con sus muertitos, que no, ante una emergencia en la desesperación no saben cómo actuar, se perdieron cadáveres, se confundieron restos, se confundieron como cenizas. Ya comenzaron a tener confusiones de cadáveres. Hay gente que ni siquiera encuentra cadáveres. Entonces, si ya nos pasó a nosotros, yo como experiencia puedo decir, no, ya allá, hermanos de allá de la sierra, hermanos de Quito, no les pase lo mismo. Acá, ¿qué me pasó? Que comenzaron a escasear tanques de oxígenos. Espero que allá de alguna manera, con esta experiencia, ya comiencen a abastecerse. Si ya yo veo que mi abuelito puede tener coronavirus, porque yo he salido de manera irresponsable o tuve en contacto solo un día sin mascarilla con otra persona ajena, o tuve que salir obligadamente y de pronto me tosió y no estaba tan cubierta. Me alejo de la persona, me encierro preferiblemente, para no infectar al resto, las personas vulnerables, las personas que tienen diabetes, presión alta, sufren de enfermedades autoinmunes, aquellas que tienen defensas bajas. Ya es suficiente con cargar su enfermedad para tener este coronavirus que de una u otra manera no da tiempo para tratarlos. En algunos casos, no da tiempo. Hay gente que se ha muerto al segundo o tercer día de haber empezado los síntomas, que no dan ni chance ni para ir al hospital. ¿Ya? Entonces, por eso digo, usted en esta época se le va el olfato, tiene fiebre, tiene diarrea,
asuma que tenga coronavirus, porque estamos en esta época, en una temporada de coronavirus, ¿ya? No subestime sus síntomas. Comience a hidratarse, comience a activar su cuerpo, aumentar las defensas. Aquellas personas que son diabéticas, comenzar aún más a tener un buen control de estilo de vida, a comenzar a tener sus tabletitas de la diabetes. Aquellas que tienen presión, controlar más aún su presión arterial. Comenzar a tener sus medicinas en un régimen adecuado. ¿Ya? Entonces, por esa misma razón es que le digo, no tengamos así como acá, desabasteció las medicinas, no había vitamina C acá, comenzaron a tener reventa de las tabletas de vitamina C. ¿Qué pasó? Aquellas personas que tienen los recursos económicos más altos que los demás comenzaron a desabastecer farmacias. Después que anunciaron ya el coronavirus había llegado en el Ecuador, al siguiente día ya no había vitamina C en tabletas, ya no había paracetamol. Doctora, es fundamental, es vital para salvar la vida. Si uno sale de casa, siempre usar la mascarilla y colocarse muy bien la mascarilla, Gisela. Claro que sí. Desgraciadamente, algunas personas no tienen para comprar la N95, que es lo ideal. No es cualquier tapaboca, no es construir una artesanal. ¿Por qué? Porque resulta de que cada mascarilla tiene filtros. ¿Ya? Las mascarillas quirúrgicas solo duran 4 horas de uso, y después de eso hay que desecharlos. A nivel intrahospitalario nosotros lo usamos 4 horas y hay que desecharlos, al igual que los guantes, solo en un paciente y hay que desechar. No sirve para nada tener los guantes todo el tiempo, no nos sirve como prevención ante este coronavirus. Entonces, hay quienes optaron porque obligación, porque así pedían, que salimos a la calle para comprar los alimentos, tener mascarillas obligados. Entonces hay gente que no tenía para una 95 ni para una quirúrgica, es más, había escasez de eso. Comenzaron a construirse, a realizar mascarillas caseras. Lamentablemente también fue mal dicho de la parte del Estado, no me acuerdo quién había dicho que aunque sea, háganse mascarillas caseras, cuando eso no es verdad, no se puede, no podemos construir mascarillas caseras, esto no nos cubre, no nos protege en nada. Las únicas indicadas son las de mascarillas quirúrgicas 4 horas o las N95. Es Y decir, responsablemente debemos de usarlas, así tengamos en casa o no tengamos coronavirus. Al salir, al regresar, siempre tener puestas nuestras mascarillas, ¿ya? A menos que usted sepa que en su familia ninguno ha tenido síntomas, todos han tenido coronavirus negativo. Entonces, ahí yo puedo estar sin mascarilla. Pero si yo tengo la duda, estoy llegando a mi casa y estuve en contacto y voy a enfermar a más personas, yo no tengo por qué quitarme la mascarilla. El único momento en que me voy a quitar la mascarilla es para comer, porque tengo que abrir la boca, tengo que respirar. Y si no, cuando voy a dormir, ahí me quito la mascarilla. Pero seamos más responsables. Si yo tengo la duda de que puedo tener coronavirus porque ya tengo mi fiebre, porque ya tengo mi falta del gusto o olfato, lamentablemente tengo que aislarme y pensar en coronavirus hasta no demostrar lo contrario, por el bien mío y por el bien de los demás, de las personas que yo quiero. Gisela, ¿es bueno usar los guantes o no? No, para nada. Realmente, como digo, al César lo que es del César. Realmente los guantes quirúrgicos o los guantes de manejo a los hospitales, inclusive hubo desabastecimiento, pues, porque hay más venta a la parte pública, a la parte de las familias de los guantes. Resulta que estos guantes, primero que no sabemos si cuando nos desinfectamos las manos con guantes no sabemos qué parte está limpia y qué no. Pero si yo tengo contacto directo, jabón, agua, me lavo las manos, yo sé que mis manos están limpias. Mientras yo no me toque la cara con las manos, mientras voy a salir a tal lugar, si cojo el dinero y si yo no me toco la cara, pues no voy a transmitir por las manos. Simplemente yo después de que cojo mi dinero, me cojo mis monedas, porque es donde más se aloja el virus, en las monedas, en lo acero, más que en el billete. Entonces, ¿qué hago? Cojo alcohol, les pongo en un tarrito, les pongo una fundita, luego me lavo las manos con gel antiséptico o si tengo cómo lavarme con agua y jabón y para de contar, se acabó. No tengo por qué estar exigiendo, pues tampoco en los centros comerciales
me tengo que poner guantes. Siempre he discutido esto cuando voy a tal lugar, cuando voy al centro comercial que hay aquí en la península, que exigían que de pronto que me pusiera guantes, y yo digo, ¿pero cómo? Me exigieron también estar con ropa de médico, entrar, y lógicamente, que la verdad es que entre la desesperación la gente actúa de una manera que no tiene ni conocimientos, no sé, la parte médica. Algunas personas no tenían nada que ver con la parte médica, opinaron, exigieron. Me exigían a mí que yo les mostraba mi carnet para tener prioridad, porque yo ya terminaba mi trabajo y quería alimentar a mi familia, tenía que llevar los alimentos a la casa. Porque yo como persona fuerte, entre toda mi familia, ¿qué pasa? Que yo llegando ya presentaba mi credencial. Ah, sí, pero no ha traído su ropa. Y yo, ¿cómo voy a traer mi ropa? Se supone que si yo traigo mi ropa vengo a contagiar más porque el virus se pone en la ropa. El hecho de que yo iba con mi credencial bastaba y sobraba, tenía la prioridad, al igual que los policías. Los policías iban con su ropa, obviamente, pues ellos venían de trabajar de la calle, pero en este caso yo venía de trabajar de un hospital donde yo tenía mayor riesgo de contagio. Entonces, a mí no me tenían que exigir en ningún momento ponerme mi traje de médico, pues. Gisela, tengo más preguntas. Una pregunta del colega Harold Escobar, quien dice: saludos a la hermosa provincia de Santa Elena. En el Parque Mirador El Tablazo acuden libremente las personas a trotar, a caminar a toda hora, incluso en toque de queda. Yo estuve cerca de 60 días ahí y no hay ningún control de nadie. He visto incluso a la gente que llega al parque a torcer fuertemente. Lamentablemente no hay control. Pregunta para Gisela: si una persona que ya se curó del coronavirus, luego de su recuperación, ¿es necesario el uso de mascarilla o ya es totalmente inmune? No, para saber que es inmune una persona, debería hacerse un examen de anticuerpos, la IgG-IgM, para saber realmente qué pasa en su sangre, en su organismo, si realmente es inmune o no al coronavirus, más que nada el grupo que le tocó. En este caso, pongo mi ejemplo, pongo el ejemplo de mi mamá. ¿Qué pasa? Que mi mamá, a pesar de su gravedad y todo, el virus que le tocó a ella le dejó anticuerpos, le dejó memoria en su organismo. Ella tiene la IgG elevada, la IgM está negativo, no llega al rango de que debería ser positivo para ella. ¿Ya? Entonces puedo decir que gracias a Dios la enfermedad le dejó con anticuerpos, ya no puede enfermarse a ese coronavirus que le tocó a ella. En el caso mío, yo me hice también esa misma prueba. Resulta de que yo salí la IgG, la IgM negativo. Es lo que pasó con Cynthia Viteri. Lastimosamente fue mal juzgada, ¿ya? A la larga porque ella quería donar su plasma, porque para eso sirve esto, el coronavirus. Si yo agarro anticuerpos, es mi deber moral donar a la persona que está grave en un hospital que necesita mis anticuerpos elaborados por mi organismo. ¿Ya? Lastimosamente yo no pude donar porque yo no tuve anticuerpos, no los elaboré. ¿Ya? Entonces, por esa misma razón, yo estoy propensa a que en cualquier momento, si viene el coronavirus, también me puedo volver a infectar. Y es ahí cuando yo, por eso hasta el sol de hoy, sigo tratando mi salud, sigo colocándome mi vitamina C en las dosis recomendadas. Ya, sigo tomando las medicinas para aumentar la inmunidad. VIR, en este caso, fue lo que yo recomendé en un video, porque eso lo hice con mi mamá. Que es un producto ecuatoriano, realmente que también nosotros le recomendamos en recién nacidos. O sea, no hay realmente algún efecto secundario porque inclusive eso es un inmunomodulador que se recomienda a personas con cáncer, aquellas personas que están inmunodeprimidas, es decir, las defensas las tienen bajas. Entonces, yo ante todo esto relacionando, a ver, es un virus que juega bastante con la inmunidad, este virus a mí no me va a ganar. Entonces comencé a tratar a mi mamá, aumentarle la inmunidad. Entonces, por eso puedo decir, si yo no elaboré defensas mediante un método de estudio, en este caso en sangre, entonces para estar seguro que yo soy inmune, tengo que hacerme este examen primero. Entonces, ahí yo sé realmente, bueno, ya estoy protegida con estos anticuerpos que me tocó de este virus. ¿Ya? Entonces, yo puedo estar un poco más seguro. Y a pesar de eso, por ser responsable, debo de igual salir con mascarillas.
Debo igual salir con mascarilla porque igual me puede infectar por otra cepa del virus del coronavirus, igual. A pesar de que ya me tocó uno y este virus ya me dejó infectada, ya me dejó memoria. Sin embargo, puedo estar propensa a infectarme por otra clase de cepa de este coronavirus. Gisela, qué bueno esta noche estar conociendo su historia. A las personas que están viendo la entrevista, les pido que compartan esta entrevista para que sus familiares, sus amigos también conozcan esta historia, este testimonio de vida de la doctora Gisela Limones, que vive en la provincia de Santa Elena. También vamos a saludar y conocer el testimonio de doña Amalia Perero, a quien le invitamos a que nos cuente su historia, cómo se sintió usted cuando estuvo enferma, cuáles fueron sus síntomas, cómo fue su tratamiento. Buenas noches, doña Amalia. Bueno, buenas noches, ¿cómo se llama? Jacinto. Don Jacinto. Ya, mi nombre es Amalia Perero. Ya, les voy a contar. Yo realmente con estos síntomas que ahora está del coronavirus, antes yo no sabía nada. Yo pensé que me había dado una gripe, como siempre al año me da la gripe, ¿verdad? Entonces, cuando me dio esos síntomas de la gripe, yo no le sentía como que era, sino que algo pasajero nomás, de 2 días, 3 días. Por eso yo no le hacía caso, sino que el primer día sentía un poco dolor de cabeza, dolores de cabeza, pero no le tomaba en cuenta. El otro día sentí ya un poquito, me dolían las articulaciones. Comencé por todas las articulaciones del brazo, el codo, las rodillas, así. Entonces, yo no sé por qué, yo decía, pero ¿por qué me siento débil? Ya, me sentía débil. Hasta llegó al punto de que no podía subir la escalera de aquí de la casa. Ahí ya no pude, ya las fuerzas se terminaban. Hasta que ya mi hija llegó, ya comenzó a revisarme, a tratarme, a ver qué es lo que yo tenía. Yo le digo, no, si ya me va a pasar. No me pasaba, cada vez me iba peor, me iba peor. Entonces, después comencé con malestares del baño. Y ahí ya cuando ella ya me trató, pues cada vez me sentía peor. Comencé también a no tener fuerzas ni para levantarme de la cama. Se me cerraban los ojos no tenía fuerza para abrir los ojos, se me cerraban. Comenzaba como que a agitarme. La agitación, comencé con la agitación después. En esa agitación usted siente como que la vida ya se la va a terminar. Entonces ahí Gisela vino y ya me comenzó a poner oxígeno. Y ya cuando estaba en tratamiento con ella el primer día, yo dije, no, Dios mío, si es de morir, bueno, que sea tu voluntad, porque ya el otro día ellas enseguida me ponían los sueros, pero como que los sueros no querían que el líquido rodara, por lo que la sangre ya estaba haciéndose espesa, ya se me hinchaban las manos, el líquido no entraba. Entonces mi hija lloraban y ella buscaban la forma como ponerme estos sueros, hasta que me hincaban de un lado a otro, hasta que no sé qué han hecho esta muchacha. Yo ya no me daba cuenta, en realidad no me daba cuenta qué es lo que hacían ellas con mi vida. Ya en el tercer día, yo lloré porque ya no podía más. Yo le digo, hijita, me duelen tanto estas inyecciones, ya no lo soporto. Era tan sensible mi piel. Yo digo, ya no, ahora sí, Diosito, perdóname, pero creo que ya me voy a morir. Entonces mi hija no, seguían luchando. Les juro que hasta que mi cuerpo ya no resistió más, me dejé ahí, que sea la voluntad, como digo, de Dios. Y comenzó mi hija, no sé qué más me pondrían. Total es que no me movía de la cama yo. Llegó a tener pañal también. Ya no iba al baño. Ajá, me ponían pañales, sí, es verdad. Ya, entonces ya ahí, y con todos sus tratamientos de ella, al cuarto día reaccioné. Cuarto día, se me fueron los olores, no sentía nada de sabor ni olor, nada. Al cuarto día ya comencé yo a tener un poquito de fuerza
y quería agua porque la piel se me secó. La piel del líquido, no sé, teniendo suero puesto, que cada día me ponían suero, yo no sé dónde iba tanto líquido, y yo no iba al baño. Yo pedía agua, yo le digo, mijita, pero quiero agua, dame agua. Yo tomaba agua cada 10 minutos, 15 minutos, no sé, pero yo pedía cada rato agua y vasos de agua. No paraba de tomar el agua porque el agua me sentía que yo me iba secando. Ya, entonces después ya cuando al otro día ya comencé a reaccionar y ahí es que me doy cuenta yo, que le digo, hija, no sé qué me ha pasado. Siento que la respiración se me acorta, la, las, la sangre, me veo las arterias como, las venas aquí como hinchadas, no sé, sentía como duro, y era la sangre que se había coagulado por pedazos por ahí, no sé. Y de ahí ya pues comenzamos a reaccionar con las medicinas que mi hija me ponía, las inyecciones, todo. Y ya después a los 5 días creo, ya comencé el olor, a percibir olores, sabores. Después de que pasé todo eso, quedé a percibir, pero les juro que tanto de que a cualquier cosa, mi casa es de 2 pisos, y yo estaba encerrada en el cuarto, percibía el olor de acá abajo, de la comida que hacían, de todo. Le percibía así. Ya. Y después ya me estuve recuperando, gracias a Dios, me recuperé poco a poco. Ya yo misma me senté y yo misma me quité ese oxígeno, porque yo dije, no, Dios mío, dame fuerza, que yo tengo que salir de aquí. Los 15 Y días. ya las 2 semanas ya saqué enseguida eso del oxígeno para respirar por mi propia cuenta. Después que ya evolucioné las 2 semanas, ya yo comencé ya a caminar, pero uno queda débil, le juro. Uno queda débil, queda como que usted ha estado tanto tiempo sin fuerza y la espalda comienza un poquito como que le duele por los pulmones, un dolorcito así. Esos son los síntomas que después quedan. Doña Amalia, podríamos decir que usted está viviendo una nueva vida, que Dios le dio una nueva vida. Exactamente, una nueva vida. Yo para mí que sí, Dios me ha dado la oportunidad de vivir una nueva vida. Es verdad, doy gracias al Señor, doy gracias a mis hijas, todas las personas que me apoyaron, que me sacaban fuerza me apoyaron bastante. Y ya le digo, doy gracias a Dios a todas las personas que me dieron su apoyo. Y aquí estoy, como usted me ve, y aquí estoy como usted me ve. Ahí está, en pie de lucha, doña Amalia. Además de que usted también tuvo una fuerte afectación, digamos, afectiva con la muerte de su esposo. Es que no solamente mi papá, también falleció su hermana, falleció mi abuelito por parte de papá. O sea, realmente en mi familia murieron algunas personas. Tuve lamentablemente la pérdida de mi abuelito. Primero empezó con mi abuelito paterno, el papá de mi papá, hermana de mi mamá, y hasta ahí paré de contar. Porque ahí el resto, o sea, yo con algunas personas integrantes de mi familia, hermanos de ella, primos, etcétera, comenzaron a tener mi contacto y obviamente les digo, ¿sabes qué? Hagan esto, hagan esto. Entonces desde ahí partimos ya realmente, por la cual me fui a dar a conocer, ya porque como habían resultados, yo le di por teléfono primero, porque como yo tenía coronavirus, yo no podía ir a acercar a ninguna casa, todo lo fue de manera telefónica, les estaba guiando y cuando ya no podía, ¿saber qué? Vaya a este amigo, a este doctor, que él sí puede salir, para que lo vea, ¿ya? Porque no se puede negar la ayuda, en peor, más aún en familia. Entonces, mientras yo tenía que estar con mi mamá, recuperándola, aparte tenía el impedimento de salir por ser coronavirus positivo, yo trataba de ayudarlos por vía telefónica. Entonces, lastimosamente se nos fueron algunos integrantes de mi familia, pero gracias a Dios pudimos tratar al resto. Y no,
De cada familiar se nos iban 2. Pero qué bueno que a pesar de las pérdidas, Gisela y su mamá Amalia, ustedes sigan manteniendo esa fortaleza y ese deseo de ayudar a los vecinos y a todas las personas que deseen recibir el tratamiento para el coronavirus. Usted está visitando comunidades con una brigada de médicos, Gisela. Bueno, realmente no es ninguna brigada de médicos. La que estaba armando he sido yo como médico. Me he presentado como única médico y la que está eh, acompañándome es mi hermana como licenciada. De ahí de resto me acompañó un abogado porque resulta que en esto no solamente es la compañía de un médico, sino alguien que sepa de leyes, que pueda guiar, porque resulta que cuando murió mi papá, desgraciadamente no nos dio la ayuda ni el seguro social. Mi papá presentaba 4 seguros o 5 seguros por aportación en una empresa conocida en el país, pero lastimosamente el seguro social no quiso actuar cuando era en el momento de sacar a mi papá de la morgue hacia su sepultura, porque nadie quería ir a llevar al cadáver contagiado por coronavirus, sacarlo, exponerse. Y eso es entendible también hasta cierto punto, pero no hubo una organización, no hubo un plan de contingencia, no hubo un programa previo ante toda esta situación. Entonces todo el mundo entró en desespero. Entonces, ¿qué pasó? Que mi papá lo podía haber sacado en helicóptero de aquí de la península, llevarlo por allá, en la región, en Quito. Pero como yo desconocía toda ley, todo seguro, resulta de que desgraciadamente tuve que yo pagar $200 tras la muerte de mi papá y esperar que mi mamá reaccionara con mis propios medios. Me pidieron a mí $200 para poderlo sepultar en una donación, en un terreno, en una donación donde ahí se alojaron algunas personas con coronavirus, algunos cadáveres con coronavirus. Como le digo, fue uno de los primeros casos, mi papá ocupó la primera fila de la segunda hilera, el primer puesto de la segunda hilera, estrenándonos ese terreno, aparentemente donado. Resulta de que jugaron con nuestros sentimientos hasta en ese entonces, imagínense yo con coronavirus, mi familia infectada con coronavirus. Esta enfermedad se trata de mucha terapia afectiva y a pesar de que yo no generé síntomas, pero sí me estaba alterando. Tras la muerte de mi papá, de mi abuelo, de mi primo, esperando a mi mamá con tanques de oxígeno y que mi papá se me muera. Lamentablemente, como yo desconocía, yo solo sé de medicina, yo no conocía leyes. Sí conocía, pero las básicas. Entonces, no apareció el seguro general. Por esa misma razón es que yo llevé a un abogado, me acompañó de manera voluntaria, sin fines de lucros y sin ningún partido político detrás mío, sino que por la misma razón, porque yo sé que en cada comuna existe un padre joven más que nada, que puede dejar un hijo recién nacido. No es justo. Si yo sé cómo prevenir complicaciones del coronavirus, porque no, y prevención de que este virus no le llegue fuerte, más que nada, porque de ahí de resto la única prevención es la mascarilla y el lavado de manos, no existe más prevención para el coronavirus, que nos llega, nos puede llegar, pero lo que no deseo es ver más muertes injustas cuando se pueden tratar, por lo que se pueden prevenir todavía. Y si yo como médico, y como me pasó a mí en mi casa, y si yo sé, yo tengo que repartir el conocimiento y la experiencia ante otras personas para que no les pase lo mismo. Por esa razón yo no me perdonaría que si yo sé yo por qué me tengo que callar. Entonces, por eso es que yo he andado, estrené en una comunidad por medio de una persona que gestiona contactos. Esta persona adulta mayor que realmente está en un grupo de vulnerable ante coronavirus, no puede salir. Y me pidió de manera voluntaria si podía yo ir hacia esa comunidad mediante mis medios, mis propios medios, y yo dije que está bien. Yo lo acepto, yo voy en compañía de mi hermana como licenciada que aún no estrena su rural, terminó su internado y de ahí se quedó hasta ahora en stand-by esta situación también, ¿no? Sin embargo, ella agarró mucha experiencia con este virus, ¿ya? Entonces, comenzamos a actuar. Ella y yo hemos estado y el auxiliar de enfermería y un abogado. Nos estrenamos ahí, sin llevar medicinas, porque hasta la vez no, realmente ese no era mi objetivo, llevar medicinas porque ya las habían entregado.
fueron atendidos por una brigada médica. Lo que yo fui es a captar a aquellas personas que estaban diagnosticadas con coronavirus por medio de un examen rápido, que es lo que no recomiendo, lo que digo yo, porque otra vez repito, al César lo que es del César. Si yo voy a hacer mis pruebas rápidas, y yo soy médico, ni me he atrevido a hacerlas, porque sería jugar con los sentimientos. ¿Cómo yo le voy a decir usted tiene coronavirus? Si no lo es, porque esas pruebas rápidas solo sirven, tiene una eficacia de un 60-50%. Las pruebas recomendadas son las pruebas hechas por un laboratorista que se dedica un tiempo para estudiar aquello, ¿no? Yo sé que es una enfermedad nueva. De todas maneras, estas pruebas rápidas yo realmente no las recomiendo, porque para eso debe haber un informe, un escrito, un avalado por alguien que diga usted tiene este reactivo, que lo lea un médico. Algunas personas han optado esto como negocio. Ya, lo pudo haber hecho el señor del spa, la señora de la farmacia, pone su letrerito, se hacen pruebas rápidas de coronavirus. ¿Qué pasa después? Señora, y yo siendo una de farmacia, uno del spa, le salió positivo, como una prueba de embarazo. ¿Cómo usted va a actuar? Usted no es la facultada para aquello. Está bien en estas brigadas, es verdad. En estas brigadas podría servir mucho porque es una comunidad grande, pero grave error en las otras personas que lo han visto como esto como negocio. ¿Ya? Existe en el Facebook promociones de prueba, paquete de pruebas rápidas. ¿Ya? Entonces, por esa misma razón, yo no recomiendo este coronavirus. Sin embargo, así fue. Se captó 59 personas de un universo de 150. Se obtuvo una muestra de 59 y con esas 59 personas se trabajó. Voy a dar charlas de forma cómo convivir con el coronavirus. Estas personas ya tenían su diagnóstico con pruebas rápidas. Como le digo, obviamente habían sido atendidas por una brigada médica, con buena voluntad, obviamente, que les dio medicina, pero ¿qué resulta? Que ante esto, como le digo, ante esta desesperación, todas esas personas recibieron medicación y de eso debemos estar conscientes. Si yo soy médico y yo veo al paciente, no solamente físicamente, también existe el oído, el tacto. Yo tengo que examinarlo realmente. Si yo tengo mi experiencia en coronavirus, voy a trabajar con esta persona. Si yo no tengo ninguna experiencia, yo no voy a mentir a la persona. Yo no lo sé, yo ignoro. No se sabe lo que no se ve. Entonces, yo me doy cuenta que dos personas me dijeron, doctora, pero yo le dije al doctor que no tengo síntomas. Me mandó cefalexina, me mandó paracetamol que yo no recomiendo. Como conocedora de la parte médica y por estudios, a mi mamá tampoco le di paracetamol. Resulta que el neumólogo de ella, el que yo le atendí, me mandó paracetamol. Después, cuando fui investigando poco a poco, aquí paracetamol no le damos. ¿Ya? Resulta que en esta brigada le mandaron 2 tabletitas a todos, como que fuera repartición de bono realmente. Entonces, felicitaciones por tu trabajo, Gisela. Quisiera preguntarle, aquí en Quito el nivel de contagios es realmente preocupante. En Quito el nivel de contagios es preocupante. Ya están sobre los 2.300, creo que estamos llegando a 2.500 contagiados. Y eso solamente las personas que se han hecho las pruebas, las PCR, que son las pruebas más efectivas para diagnosticar el COVID. Incluso en los últimos días ha habido personas que se han desplomado en la calle, están muriendo en sus casas, creo que como ya 20 personas. ¿Qué recomendaría usted frente a esto que está pasando, Gisela? Como le digo, lo que yo tenía mi plan desde un inicio, cuando mi papá todavía estaba vivo, cuando eran uno de los contagios, no los primeros contagios realmente, pero sin embargo tenía un plan de contingencia, pero no sabía a quién dirigirme. Resulta de que lo que se puede hacer es formar coliseos, implantar camas, ¿ya? Colocar tanques de oxígenos en cada cama. Para este tratamiento, que mi mamá lo pudo haber tenido en un domicilio, poder hacerlo de manera colectiva, sí se puede, mientras el lugar sea totalmente ambientado, es decir, puertas, ventanas abiertas, en el cual la carga viral no se encierre en un lugar. ¿Ya? Mientras más carga viral en el ambiente, pues va a ser más potente y la persona no va a salir. Es por eso la diferencia entre mi mamá
Mi papá se fue a un hospital donde todo está cerrado, donde hay aire acondicionado. Mi mamá, opté por lo casero, lo sencillo. Mi mamá se quedó en domicilio. Comencé a tener infusiones de eucalipto porque, como digo y recuerdo, el virus se muere porque no le gusta un lugar caliente. Entonces, ¿qué pasó? Como yo no tenía en ese entonces cómo contratar a pacientes a fumigadores para esta sustancia que es el amonio cuaternario, compré ollas eléctricas, no, perdón, hornillas eléctricas, comencé a hacer infusiones dentro del cuarto y retirar un ratito a mi mamá, y colocar eucalipto, jengibre y comenzar a hervir y que eso se evapore. Entonces el virus que mi mamá haya botado con solo las gotitas que salen por la boca, con solo conversar, el ambiente está, el virus está en el ambiente hasta 14 minutos. Entonces, a la acumulación de estar hablando, respirando, y entonces el aire se acumula, ahí se acumula el coronavirus. Entonces, ¿qué hice? Caliento el cuarto, evaporo el cuarto. Si no tengo hornillas eléctricas, pues cojo 2 ollas arroceras o una olla arrocera, la conecto, le pongo agua, le pongo jengibre, le pongo eucalipto y comienzo a hervir. Eso es una clave muy importante para aquellas personas que no tenemos para pagar una desinfección profesional con amonio cuaternario, que sería el indicado. Entonces, ante eso, yo veo la diferencia con mi papá entre una de esas cosas, terapia efectiva, y aparte de eso, el lugar donde está. Entonces, si todavía existe la posibilidad, o sea, de armar tanques de oxígeno para no desabastecerse realmente, ya comenzar a gestionar, abrir un coliseo donde puedan captar a aquellas personas presuntivas que aún están a tiempo de tratarse desde el inicio con medicinas, y comenzar a tratarlas ya, en vez de tenerlas en cada domicilio y aferrarse a la vida o a la muerte y decir, aquí me quedo mis últimos días, pero yo me quedo en familia, que también me parece comprensible, más que nada aquellos abuelitos, que yo sé que la prioridad en los hospitales están en fase 4, le dan la prioridad a aquellos que tienen más calidad de vida, pero yo sé que aquí cualquier vida es valiosa, sea la edad que tenga, ¿ya? Pero sin embargo, lo que se da la prioridad más bien aquí es las personas que son padres de niños, gente joven, gente que va a producir, obviamente. Pero por esa misma razón, desde ya haberse preparado realmente con un plan de contingencia, comenzar a reunir a aquellas personas presuntivas y comenzarlas a aislar, sacarlas de los domicilios porque los vamos a infectar más. Ese hubiera sido lo grandioso de la península, que hubieran por lo menos tenido 3 de esos. Lastimosamente hasta el son de hoy no se crea. Pero eso sería bueno que escuche esta entrevista, y como sé que monitorea a la gente del municipio de Quito, que le digan al alcalde que también vaya creando en los coliseos que tienen en las parroquias estos sitios de aislamiento, porque es mejor que allí estén las personas contagiadas a que estén en su casa, porque si siguen en la casa van a contagiar a toda la familia. Claro, pues, porque hasta esperar a hacer un examen por coronavirus, sea prueba rápida o prueba por hisopado o prueba por anticuerpos, vamos a esperar el tiempo de los resultados y hasta ese entonces vamos a seguir contagiando a demás personas. Y las personas, algunas no tienen los recursos económicos necesarios para atender. En el caso como yo lo hice con mis ahorros y mi mamá salió, también es importante el dinero ante esta pandemia. Pero si yo no hubiera tenido mis ahorros, mi mamá hubiera disparado derechito a un seguro o a un Ministerio de Salud Pública y otro hubiera sido el destino. Entonces, y desde ya sabemos qué es lo que vamos a poder hacer. Cada persona, si ya no quieren ir, por lo menos que se abastezca de un tanque de oxígeno, que es muy importante. En la península había filas para tanquear un oxígeno, ¿ya? Un tanque de oxígeno, había que hacer filas. Eso probablemente ya se va a desabastecer de los tanques de oxígeno. Y la gente puede hacer hasta reventa. De $250 hizo la reventa de 700,000 y $1,000. Un tanque de oxígeno de 6 metros. Qué terrible hacer un negocio con la vida, Gisela. Tengo otra pregunta de Harold Escobar que dice, Santa Elena tiene menos de la mitad de contagiados en relación a Quito, pero Santa Elena tiene más muertos. ¿A qué cree la doctora que se debe esta situación? Obviamente, primero la calidad de vida, realmente nosotros vivimos de la artesanía, del diario vivir, la obligación de nosotros de ir
todos los días, así nos hayan impedido realmente salir a las calles, pero nuestros pobres hermanos, los pescadores, la gente acá se dedica a la parte más artesanal. Es lo que yo pido, por favor, que no se critique a aquellas personas, porque la culpa no solamente es de las personas irresponsables, sino porque tuvieron la obligación de salir, porque resulta que existió en el puerto pesquero de Santa Rosa, ahí fue donde más hubo muertes. Es lo que yo, cuando yo voy allá, yo le digo, ¿cómo va la situación ahora actual? Le digo, con las muertes. Me dicen, bueno, al inicio sí nos enterábamos de 20, que morían de 20 personas, y digo, wow, qué barbaridad. ¿Cuántos muertos hay ahorita? Ya casi no se escucha. Bueno, resulta de que hubo un contagiante que había llegado de Guayaquil y no sabía, era una persona joven de 30 años, de lo que me cuentan, al puerto pesquero, donde la gente salía al diario a vivir, para tener su sustento de comida, sustento diario. Entonces, ellos no sabían que ya había llegado el coronavirus allá. Entonces, allá empezaron las muertes a diario de mayor cantidad. Era una zona roja, declarada una zona roja allá en Santa Rosa. Entonces, mayor contagio, mayor muerte hubo en esa parte más que nada. Ahora, ¿qué pasa? Como después las muertes se comenzaron a tener más en la parte norte, porque la gente es gente pobre, como le digo, gente que vive de la artesanía, de la pesca. Entonces, a haber escasez de medicinas, porque la gente aquí no se preparó con estas brigadas que ahora hay, ¿ya? Pero en ese entonces la gente no se preparó con un plan de contingencia, entonces la gente moría por desconocer primero la enfermedad, segundo porque no tener un apoyo realmente en cuanto a requerimientos, o muere por coronavirus, muere porque no se alimentó. Y como le digo, pues para batallar con un coronavirus necesita comer bien, alimentarse bien y estar con cero estrés. ¿Qué pasa? Cada persona dependía de su jefe del hogar, de su pescador, de su panadero, de su artesano. Entonces obligaron a la gente a salir igual a trabajar, a pesar de que se cerró el puerto pesquero de Santa Rosa y el de Anconcito. Ya después, cuando se dieron cuenta que realmente las muertes eran a diario, eran una barbaridad. Ahora, en las comunas del norte, ellos no tienen acceso tanto a la farmacia, a la sofisticada, más allá de un paracetamol, la gente tenía que salir hacia la parte céntrica, de la parte de Libertad, parte de nosotros, donde está la parte económica realmente, ¿ya? Pero ellos no. Entonces, la ignorancia también de ellos de saber que podía pasar en algún momento la enfermedad, como no sabían, obviamente, como son áreas más rurales, entonces desconocedores del tema. Sí, se dejaron avanzar, pues. Por eso es que hubo bastantes muertes aquí. Gisela, otra consulta, usted que ha estado siguiendo de cerca y enfrentando el coronavirus, ¿es conveniente que se fumigue las calles como fumigan ciertos municipios o no? Bueno, realmente esa también es otra cosa que podía haber acotado realmente. Como le digo, como mi familia fueron una de las primeras familias que realmente en mi zona, puedo decir, en mi zona, comenzamos a tener presuntivo coronavirus. Solo porque vieron realmente que se tomaron las muestras en mi casa, aparentemente era una ambulancia, entonces eso suponieron, ya es coronavirus, como me veían que yo iba con oxígenos a mi casa, regresaba, iba, venía en una desesperación. La gente tomó ahí más conciencia, porque a pesar de eso todavía salían. Entonces la gente ya se encerró. Por eso digo, gracias a Dios por empezar las cosas con uno. Entonces ya había, por lo menos por mi lado, no había contagio, a pesar de que erróneamente las personas creían que solo con pasar cerca de mi casa ya se podían contagiar a 5 metros, 3, imagínense. Pero por una parte estaba bien porque la gente tenía más conciencia y tenía más miedo a contagiarse. Entonces resulta de que nos mandaban a fumigar a nuestra casa, muy frecuente realmente, y cada vez que lo hacían, respirábamos el aire. Entonces yo digo, ¿por qué este aire, Dios mío, este es un químico que nos afectó? Yo que no tenía coronavirus, ya me estaba ardiendo la nariz, la garganta, y digo, ¿pero por qué, Dios mío, tanto químico hacia nosotros que estamos en fase de recuperación? Este es un químico, por la misma razón es que yo tampoco recomiendo el cloro en sí. El cloro es un químico que a la larga, a mí me da, por sí, antes que viniera el coronavirus, a mí me daba migraña.
No lo soporto el cloro. Yo creo que a nadie le gusta este olor. Ahora, ¿qué pasa? Si yo uso cloro, si las indicaciones, protocolos me hubieran dicho lavarse las manos con cloro, pues ¿por qué no nos estamos lavando con cloro? Entonces, erróneamente, la mayoría de las personas cuando quieren desinfectar algo en sus casas van, dice, doctora, yo uso cloro a cada rato. Señora, usted lo que se está bajando las defensas con el cloro, aparte es un químico que le va a afectar a las vías respiratorias. Lo mismo que pasa con las fumigaciones. Entonces, yo digo, no use cloro, señora. El virus lo mata con agua y detergente, con agua y jabón. Si no las personas, los protocolos hubieran dicho, lávense con agua y cloro. Entonces, si usted quiere desinfectar la ropa, hágalo con agua caliente primero. Y se mató el virus. Entonces, por eso yo realmente no recomiendo esas desinfecciones por parte de los municipios que cogen y lanzan toda esa fumigación como que nosotros fuéramos a infectar de a 5 metros, etcétera. Suficiente con la limpieza con agua y detergente, los pisos, paredes, etcétera. Gisela, doctora Gisela, tengo otra pregunta de Teresa Torres, quien le pregunta, buenas noches, una pregunta, ¿me podría repetir las frutas que debemos consumir? Y felicitaciones, son unas guerreras, que Dios les bendiga. Muchas gracias, señora. Bueno, sí, realmente las frutas que tienen alto poder alcalino, entre ellos está la piña, está la pera, está el mango, el aguacate también es muy bueno como fuente de alcalinidad, la cebolla. ¿Por qué razón nuestras abuelitas cuando tenían problemas respiratorios en la época antigua, comenzaban a tener preparados? Y desde ahí como empieza de que la gente ha consumido preparados jarabes hechos por ellos mismos caseros con cebolla, con su miel, con su ajo. La cebolla también tiene alto poder alcalino, este preparado tiene alto poder alcalino. Por eso que les va muy bien. En la época antigua le hacían muy bien la cebolla como secreto de las abuelitas. Por eso es muy importante también las cosas consumirlas crudas. Eso yo que le insistía a mi mamá, porque tenía la costumbre de hacer su bistecito, un bistec, todas las cosas hervidas, preparadas. Y le digo, no, comamos las cosas crudas, que es cuando mejor se consume. Ensalada de pimiento, ensalada con curtido de limón y sal y cebolla, con tomate, el tomate rojo, es fuente también bastante de caroteno, de vitaminas. Entonces, consumamos lo natural, lo que está más fresco. Cuando usted cocina algo, ya lo destruye. Es mejor consumirlo fresco, curtido, ensaladas, ceviche, aquí es realmente. Y otra cosa también, con respecto a las proteínas, huevo, muy importante. Y también consumimos menos cantidad de carnes. A mi mamá en todo ese tiempo no le di carne porque la carne está más llena de urea, más difícil de digerir. Entonces, mi mamá estuvo a punto de puro pescado y carne blanca, en este sentido el pollo. ¿Ya? Menos urea la sangre, porque ya de por sí sus toxinas, su hígado comenzaron a elevar sus transaminasas, es decir, sus enzimas. En un coronavirus lo que le va a aumentar son las enzimas hepáticas también, están alteradas. Es por eso que también comenzaban a decirme, doctora, ya me vio un médico, me dijo que tengo hígado graso. ¿Por qué? Le digo, yo le hice una ecografía. No, lo que pasa es que tengo las enzimas hepáticas elevadas y me mandaron para eso. Y yo, señora, y con los síntomas que usted tiene, eso es coronavirus, ¿ya? Eso es coronavirus. El virus le va a afectar a diferentes órganos, entre ellos el hígado, y el hígado con las enzimas se disparan, ¿ya? Comienzan a elevarse las enzimas y usted va a pensar que realmente usted está sufriendo el hígado, cirrosis, y es mentira. La persona que realmente sabe de coronavirus sabe que estas enzimas se van elevando, ¿ya? Y otras partes del cuerpo que va afectando, porque el coronavirus afecta a diferentes órganos. Ya, como le digo, este virus realmente también, como conclusión, es un virus creado por el ser humano, no por Dios ni por la naturaleza. Gisela, a propósito de que la gente se desploma en la calle, se muere súbitamente, ¿sería porque tienen estas trombosis? Y para ello, ¿es recomendable tomar la aspirina o no, doctora? Bueno, realmente como método preventivo, yo sí he mandado aspirina, ¿ya?
preventivo para complicaciones. Cuando yo veo que un paciente, bueno, abuelitos más que nada, pacientes que están gravecitos, que están en cama, que no se mueven, que es difícil que el sistema circulatorio funcione como una persona que está activa, que tenga un coronavirus y que solo tenga fiebre, que tenga conjuntivitis, que no tenga más nada. Y una paciente joven que va a permanecer activa, pues yo no le voy a agregar un antiagregante plaquetario, anticoagulante, no tengo la necesidad. Entonces algunas personas también han optado porque ven internet y dicen, bueno, la cura del coronavirus es una aspirina con limón y con miel. No es tampoco así de manera indiscriminada mandar una aspirina y ya. Es de acuerdo a que el médico usted le diga, usted tiene que tomar la aspirina, está en un grupo de vulnerable. Usted es mayor de edad, usted probablemente sí le pueda afectar la parte de la sangre, la coagulabilidad. Entonces, ahí sí, inclusive mi mamá, yo hasta ese entonces era desconocedora de esta complicación, entonces mi mamá nunca le agregué un agregante, una aspirina. Nunca le di, ahora recién le estuve dando realmente, y al final, cuando supe que podía formar trombos, y por eso el colapso, por eso que a pesar de eso, una persona, por ejemplo, he tenido casos de que llegan a saturar 50% que la persona no está compatible con la vida, la existencia, que en cualquier momento va a fallecer. Estamos hablando del 50% de saturación, quiere decir la oxigenación a nivel del organismo que se diagnostica con un oxipulsímetro, ¿ya? Normalmente debe estar de entre 97, 99, 100 perfecto la inspiración forzada. 96% si esté bien agitado de algún lugar o usando mascarilla de pronto, pero hay personas que yo los veía con 50% y estaban hablando, estaban comiendo, entonces ahí es cuando la gente se confía y se va a la calle. Entonces, ¿qué pasa? Usted agota más su organismo tras que ya con lo poquito que tiene de oxígeno que le está ayudando a esos pulmones, si usted sigue agotando más, es cuando se desploma también, ¿ya? Por eso caen muertos también, porque ahí van tapando ya todo ese tipo con sus coágulos, con sus trombos, etcétera, no solo a nivel pulmonar, a nivel cerebral. Entonces es ahí cuando hay las muertes que vemos en las farmacias, gente que va muriendo en las calles, por esas cosas realmente. Gisela, para evitar estas muertes, sí sería bueno que las personas que puedan en su casa compren este oxímetro para que vean cuánto está el nivel de oxigenación en el cuerpo, que debe ser de 90 para arriba para cuando está bien, si está menos de 90 ya para preocuparse. Claro, esto de aquí se llama un oxipulsímetro, ¿ya? Esto es de manejo médico realmente, pero llegó a tener a la necesidad de que realmente yo sí lo recomiendo que de alguna manera lo puedan conseguir, es muy importante y de fácil manejo, ¿ya? Este de aquí ve la saturación, la parte de arriba tiene que estar ahí perfecto, yo tengo 97%, la de abajo significa los latidos del corazón, ¿ya? Ahorita tengo 97%, estoy aceptable, estoy perfecta, estoy sin oxígeno con 97%, excelente, ¿ya? 96 estoy aceptable también, 95 algo está pasando, 94, 93 lo que empezó ella con su enfermedad y que poco a poco fue bajando, 87, 79, como les digo, hay casos en que los encontraban en 50, ¿qué está pasando? Yo digo, ¿qué está pasando? Se están actuando como zombies, realmente yo como médico, yo veo una persona con 57, 50%, y la persona ya está intubada, ya está con un ventilador asistido, ya tiene que estar viviendo con una máquina de oxígeno y está próximo a morir. Y efectivamente, ya después de que me llamaban, en ese mismo día, en el día y ya en la noche ya estaba muriendo. Yo digo, Señor, se confiaron mucho realmente porque su mamá, que hablaba, porque comía, pensaban que ella iba a seguir viva. Realmente ya lo que estaba es anunciando que en cualquier momento iba a fallecer, lamentablemente no se pueden hacer nada ya. Con 50 de oxigenación prácticamente está al borde de la muerte. 40, 50, 40, si no se los asiste a tiempo, y esos pacientes son los que tienen que ya correr a un hospital, a una unidad de cuidados intensivos, porque ya no es suficiente ni el oxígeno con un tanque de oxígeno al lado en su cama. Ya no sirve una mascarilla,
ni con bolsa de reservorio, ya no sirve con una cánula. Ya necesita unas medicinas aún más complejas de manejo intrahospitalario. Necesita, que obligadamente necesita un monitor, como un televisor en la cual se maneje los signos vitales, que refleje los signos vitales de las 24 horas. Entonces, por eso es la diferencia de tener un paciente con coronavirus en un hospital, en un domicilio. Realmente en el caso de mi mamá sí necesitaba un hospital porque se comenzó a agravar poco a poco. Sin embargo, las medicinas les hizo efecto y gracias a Dios todavía la tengo viva, pero arriesgando. Qué bueno, doctora Gisela. Tengo otro mensaje de Marcia Gonzalón que dice: gracias a la doctora Gisela por su aporte y gracias a don Jacinto por su compromiso con la ciudadanía. Gracias. Así, realmente, como digo, no hay que actuar como egoístas. Si realmente yo soy humana primero antes que médico. Si Dios me quitó a mi papá y me dejó a mi mamá viva, no solamente yo estoy en la misma situación, hay más gente atrás de esta pantalla que realmente están igual que yo y no saben qué hacer, aún siendo médicos. Como les digo, había gente igual que yo en la misma situación. En casa se les morían sus propios padres siendo uno médico. Entonces había gente que me alentaba y gente que me desalentaba. Es ahí la prueba que da uno. Y si quiere seguir, si quiere arriesgar o no. Entonces, realmente la base de todo esto también es Dios. Confiar en Él ante todos. Hay que tener mucha fe en Dios. Mucha Gisela, fe. ha sido muy grato conversar con usted. ¿Cómo la ubican a usted para que alguna persona que quiera hacerle una consulta, que esté pasando por esta enfermedad, le pueda hacer una consulta sobre si puede seguir el tratamiento en la casa o ya tiene que irse al hospital? ¿Cómo la contactan a usted, Gisela? Bueno, mire, esto empezó a nivel de teléfono, de llamadas, como le digo, ante la desesperación de ver que mi familia, los hermanos de mi papá, de mi mamá, mis primos, necesitaban también de una guía, pero realmente no podía salir. Entonces, aunque no soy partidaria de atender a un paciente por teléfono, por videochat, porque yo por este medio yo no puedo verlo usted si está hidratado, deshidratado, qué nivel de hidratación es la que necesita. A usted no le puedo ver el pulmón por este medio, no le puedo escuchar, mejor dicho. Por eso no estoy realmente de acuerdo tanto en telemedicina. Hay mucha equivocación, peor en esta pandemia, cuando hay que tener un tino realmente, un tino para escuchar los pulmones. Porque como le digo, conmigo no fue necesario a mi mamá hacer una tomografía. La tuve que sacar para hacer una radiografía porque no había servicio de radiografías portátil, que hubiera sido lo indicado. Pero he visto que también indiscriminadamente algunas personas, algunos colegas, inclusive sin síntomas respiratorios, les mandaban a hacer tomografías que cuestan alrededor acá en la península $120. Pero si yo hago realmente clínica, si yo sé escuchar, yo sé ver a un paciente, no le voy a hacer gastar en cosas innecesarias, a menos que sea realmente sumamente importante hacer una tomografía, que de paso voy a dañar la salud de la persona. Que resulta que una tomografía es equivalente a más de 1000 radiografías a hacerse en un solo tiempo. ¿Ya? Por eso es una tomografía, para ver realmente en detalle tanto está tomado el pulmón por este coronavirus. ¿Ya? Entonces yo por eso a mi mamá hasta el son de hoy no se hace una tomografía, tampoco la voy a dejar. Ella tiene sus controles, radiografías, y con eso yo veo este patrón de un tórax, este patrón me indica de que hay vidrio esmerilado, sin signos así de lo que corresponde. Esto es así, entonces es coronavirus, mayor razón. Entonces, por eso yo también no soy tan partidaria de la telemedicina. Sin embargo, hay personas que me han escrito desde Bolivia, de México, de Perú, indicándome cuál es el tratamiento en el cual yo puedo ayudarle. Señora, usted tiene eso, tómese esto, pero de manera por Messenger, por Facebook. Así me ubicaron a mí. Realmente algunos han salido de manera telefónica, aunque no es lo que yo recomiendo. Sin embargo, ante la necesidad, yo tendría que ser realmente responsable de aquello de lo que estoy diciendo por un teléfono.
pero ante la necesidad de esta pandemia de poder ayudar de esta manera, pues no quedó de otra que decirles. Entonces, algunas personas me dicen, gracias doctora a usted por la guía, porque realmente ya mejoré los síntomas. Entonces, si alguna persona quiera contactarme, será por el Facebook, que me escriban por Messenger. Algunas personas sí han requerido mi ayuda y se las he dado sin ningún cobro alguno, de manera voluntaria, para ayudarles a los demás. Estoy abierta a atender a cualquier persona por ese medio hasta donde yo pueda. Y yo le digo, ¿sabe qué? Tómese esto, usted puede permanecer en casa, según lo que usted me dice, puede esperar. Si no, señora, vaya nomás a un hospital. Vaya nomás al hospital o vaya a buscar un médico cercano que le revise y le diagnostique en base, no sé, a una radiografía, la gravedad de la persona. Gracias por la entrevista, Gisela. Quisiera que nos dé un mensaje final, doña Amalia, un mensaje de una persona que superó al coronavirus. Y es bueno escuchar este mensaje, doña Amalia. Bueno, mi mensaje es que las personas de ahora en adelante, como ya conocen que es el coronavirus que les da, no se confíen de que tienen una gripe, no lo cojan así, porque todo síntoma que siente es coronavirus. No se confíe de esto que es una gripe cualquiera, que no le va a pasar, ¿ya? Busque al médico, busque a alguien que les oriente. Eso es, y que tengan mucha fe, eso sí, que tengan mucha fe en Dios, que nunca dejen la fe a un lado, porque eso es lo que yo hice. Y más que nada, la fe en Dios y la fe en el médico también hay que tener bastante, digamos, paciencia también. Gracias. ¿Usted vio de cerquita la muerte, doña Amalia? Bueno, sí, la verdad que sí. Llegué al punto que pedía y lloraba por mi mamá. Yo ya pedía a mi mamá porque yo decía que ya me iba a morir. Ya pedía lo último es a mi madre que está muertita. A ella pedía que me venga a ver. Eso pedía yo. Que ya no podía más, pues. Muchas gracias por participar en la entrevista. Muchas gracias por su testimonio. Y adelante con sus planes y proyectos, doña Amalia. Gracias a usted también. Gracias a todos. En eso estamos, en memoria de mi papá. Realmente yo he salido, porque gracias a él también que me apoyó y a ella, pude salir de, como le digo, de un pueblo, salir a la ciudad, Guayaquil, después salir a otro país. Realmente el apoyo fue de ellos, entonces yo de alguna manera tengo que recompensarlo, pues, primero con ella. Desgraciadamente, como le digo, mi papá falleció, pero sin embargo también en honor a él estoy ayudando a algunas personas de acá de la península de manera voluntaria, sin ningún fin de lucro. Obviamente todos necesitamos dinero y para eso igual algunas personas sí me han solicitado su ayuda, pero sin embargo en las comunidades, ahí al pie del cañón, compartiendo mi experiencia de manera comunitaria. Qué chévere, Gisela. Gisela, ¿cuáles serían sus recomendaciones para evitar que sigan creciendo los contagios en el Ecuador y en las diferentes ciudades de Gisela? Bueno, realmente primero empezar a tener la responsabilidad de cada persona al salir a la calle. Si a pesar de que yo soy coronavirus positivo, pues, y la obligación es de ir a la calle, pues tendré que tomar las debidas precauciones, ir bien forrada, taparme, aunque lo ideal sería no salir para nada. Pero si yo lo sé que en todas las familias, si hay una persona contagiada, todos van a estar contagiados. Entonces, ¿quién va a salir a comprar la comida? ¿Quién va a salir para ir a la farmacia? Entonces, seamos conscientes de eso. Desinfección total. No aceptar ninguna persona, sea familiar, a una casa, ya, porque lo vamos a contagiar. Si sabemos que tenemos coronavirus, no debemos callar y no debemos aceptar ninguna visita a nadie. Si ya empezó su coronavirus con su familia, que sea con ella, y sea lo que tenga que pasar, pues hay que aceptarlo. Pero no debemos ser egoístas y no debemos contagiar o propagar a las demás personas. Otra, que si están en plena evolución, pues no levantar el semáforo rojo aún.
Si quieren levantar después semáforo amarillo, será con cautela realmente. Pero ante esta situación aún sigue habiendo muertes, inclusive muerte en la zona donde yo vivo, aún sigue habiendo muertes de a 2. Todavía no se escapa el virus. Este virus solamente empezó con un brote, digámoslo así. Se llevó entre ellos nuestros queridos familiares, pero puede haber otro brote más. Entonces debemos estar realmente preparados, como le indico, preparar nuestro cuerpo ya ante una segunda oleada, más que nada. Ojalá que yo me equivoque. Pero de no serlo así, pues ya estas cosas que estamos haciendo en este momento son un método preventivo que nos puede servir como mucha información a preparar ya nuestro cuerpo. Si ya no se nos llevó a alguien, pues no se nos va a volver a llevar a nadie más. Comenzar a tener una vida más saludable, comenzar a comer mejor. Yo sé que ante esta situación económica que nos va a llegar es terrible, pero de alguna manera tenemos que luchar por nuestros propios medios. Entonces, comenzar a comer menos carnes rojas y más consumir pescado, carnes blancas, más sano, evitar cigarrillo, evitar cerveza, evitar malos hábitos, o sea, también nos podrías estar salvando. Comenzar a tomar fuentes de vitamina C, la naranja, el limón, la lima, la mandarina y las otras comidas de fuente de alcalinidad. Es muy importante. Las agüitas aromáticas son también importantes, toda base. Realmente todo se vale ahora en el coronavirus porque es una experiencia, es un experimento realmente lo que estamos haciendo cada persona. Y no la automedicación, para nada. No, porque con mi mamá funcionó, conmigo también. Si no tengo los síntomas, pues no voy a tratarme por esto. Si a mi mamá le dio diarrea y yo no tengo diarrea, no tengo por qué tomar para las diarreas. Qué bueno, Gisela, escucharla y qué bueno escuchar estos testimonios vivos de personas que le supieron afrontar y vencer al coronavirus, en este caso de doña Amalia Pereira y de su hija Gisela Limones, quien es una médica, una doctora, ya con 10 años de experiencia, que se capacitó también en Rusia. Gisela, ¿cuál sería su mensaje final en esta entrevista? Bueno, realmente a todos nos ha azotado de alguna manera. Esta enfermedad nos llegó a cambiar la vida totalmente. Como digo, en algunas personas ya no son las mismas de antes. Algunas personas que estuvieron graves por esta enfermedad y que salieron airosos, no vuelven a ser las mismas de siempre, a pesar de que ellos ya me dicen, doctora, ¿cuándo yo estaré bien? Ya quiero recuperarme, aún tengo sudoración, a pesar de que ya son coronavirus negativos. Siguen saliendo negativos, sin embargo, doctora, que aún tengo los síntomas, de repente me dan una punzada en el pulmón, de repente sudé, no se me va el desgano a veces, viene y va, y yo digo, es que realmente ya son secuelas, este virus está en pleno estudio, doctora, voy a hacer la misma de antes, señora, lamentablemente no puedo decirlo porque en ningún estudio está todavía qué es lo que pasa con aquellas personas. ¿Qué pasa con aquellos embriones, esos fetos, esos productos de madres que se han embarazado en esta época? No lo sabemos. Eso está en estudio. Por eso yo también recomiendo que no se embaracen las personas, que no sabemos qué malformaciones va a tener ante este virus. Como le digo, los primeros que iniciaron fue en China. Vamos a ver cómo se desarrolla un embrión, un feto en este momento. ¿Qué repercusiones van a haber ante este virus? ¿Afecta como una rubiola? ¿Afecta como una toxoplasmosis? ¿Afecta como un herpes en una embarazada? No lo sabemos. Los nuevos estudios, inclusive en los recién nacidos, como les digo, no impiden, por lo menos no hay pruebas de que se transmita por la lactancia materna. También es un dato muy importante que me había olvidado recalcar. Por lo tanto, yo como conocedora de la parte de los recién nacidos, no reinterrumpimos la lactancia materna. Siga con su bebito mientras usted use mascarilla. Si presume que tiene coronavirus y sus síntomas inclusive son leves, aún puede dar de lactar a su bebé. No le puede despegar de la conexión entre madre e hijo, que es muy importante para el desarrollo psicomotriz de su bebé. Lo que sí se evita en aquellas personas, aquellas madres que tengan síntomas ya graves,
que como los síntomas son graves, obviamente va a haber una carga viral mayor en su cuerpo. Entonces, a pesar de que usted se ponga mascarilla, va a haber contagio igual con su recién nacido o con su bebé de meses. Toma leche materna. A estas personas, a estas señoras, es a las que se les evita el contacto con su recién nacido, inclusive aún así, se puede sacar, se puede extraer y colocarlo en un biberón, pero ahí ya no van a tener contacto con la mamá. Eso es lo que se evita. Entonces, como le digo yo, esta pandemia ha venido a cambiar el estilo de vida de cada persona. Ya no vuelven a ser las de antes, aquellas que quedaron con secuelas, que quedaron graves. No van a respirar como antes. El pulmón queda secuelado en algunos casos, dependiendo de la gravedad de los síntomas. Gracias a Dios, los niños he visto que son pocos los casos graves. Casi nadie me ha dicho por niños que realmente hayan muerto, pero sí hay casos, pero gracias a Dios son muy pocos realmente. El resto sale, pero son aquellos abuelitos los que más sufren. Son aquellas personas que son inmunodeprimidas las que sufren, las que tenemos que ayudar desde ya. Seamos conscientes realmente que es una enfermedad nueva que no sabemos qué va a pasar después. Si nos viene o no nos viene nuevamente otra oleada de coronavirus, no lo sabemos. Pero ya empecemos a cuidarnos mejor aún. Diabético, hipertenso, tomen sus medicinas como debe de ser, al régimen de la letra. Doctora, y este virus, este coronavirus, mientras no se descubra la vacuna y no nos pongamos la vacuna, estamos complicados, sobre todo los latinos, porque ya tenemos que olvidarnos de estar dando la mano, de estar cerquita, de estar abrazándonos, peor dando besos, porque realmente el peligro de contagio es más que mortal, digamos. Claro, ya este virus nos ha cambiado el estilo de vida, ya nosotros no nos reconocemos en la calle cuando ya estamos, inclusive la vanidad se nos ha ido, ya ni siquiera usamos un maquillaje para ir a la calle porque nos cubre un tapabocas. El cabello no lo podemos lucir porque lo vamos a tener que recoger, porque en el cabello también se transfiere el coronavirus. En el acero ya no usamos aretes, los que estamos afuera, porque de ahí en el acero es donde se aloja el virus. En el cabello, como le digo, la barba, hay que quitarse la barba. Aquellas personas que les gusta crecer, les gusta lucir, ahí se aloja el virus. Entonces, como le digo, nos ha cambiado totalmente a todos y nos va a seguir cambiando. No podemos reunirnos de manera irresponsable ante un velorio. Eso no podemos hacerlo, porque ahí vamos a contagiar de manera irresponsable a otras personas que tienen hijos que los esperan. Entonces, lastimosamente, como le digo, mi papá, yo tuve que sepultarlo sola, sin ningún familiar, porque la ley así lo mandaba. Pero hay gente que, a pesar de eso, querían ir en familia, querían ir porque querían despedir a su padre, entendible, pero ante la situación que estamos, del periodo de contagio, aunque era antes mayor, entonces tenemos que ser responsables, acotar las leyes que nos mandan, que si tenemos un muertito, desgraciadamente, hay que sepultarlo de aquella manera, no debe ir nadie más, pues así tenemos que hacerlo para bien de los demás que quedamos vivos y seamos más humanos. Realmente la enfermedad nos hizo también para aprender muchas cosas, a valorar lo que tenemos, no terminar a última hora, a recién revivir a la persona cuando ya están en sus últimos días de vida, a quererlos desde antes. Y si nos llega el tiempo de luchar con este virus, pues aún más tratar de salvarlos y después de eso valorar más a la persona que está con nosotros. Muchas gracias por la entrevista, por su tiempo, a la doctora Gisela Limones, con quien hemos conversado sobre su lucha contra el coronavirus y este importante trabajo que realiza en Santa Elena. Gisela, a usted y a su mamá, doña Amalia, muchas gracias por la entrevista. Gracias también. Gracias. Esperamos que realmente esta información sea ayuda para nuestros hermanos de allá de la sierra, de parte de Quito y otras personas más, porque también nosotros tenemos algunos conocidos de por allá y que realmente esperemos que lo que nos sucedió a nosotros no le suceda a cada uno de sus familias.
Esperemos que realmente tomen conciencia de la situación y muchas gracias por contactarnos realmente. Una última pregunta, Gisela, una pregunta de Marcia Gonzalón. Dice, una pregunta, ¿los billetes pueden ser fuentes de contagio? Por supuesto, todo objeto que ha sido manipulado por otra persona y que es con coronavirus positivo, es fuente de contagio total. ¿Qué hago yo? Como obligadamente tengo que salir al exterior, andar con monedas, andar con dinero, cojo mi funda, ahí coloco el dinero, comienzo a lanzar alcohol, los amarro y los dejo ahí un momento, o si no, después de eso, los saco y los pongo en el sol para que se seque ya después. Como indico nuevamente, el sol es nuestro aliado para la ropa. El sol nos da calor, el sol destruye el virus. Como le digo yo, hay que ser agradecido con la naturaleza, con lo que nos dio Dios, porque Dios creó primero al sol, a la luna, al mar, a la tierra, antes que nosotros, ellos estuvieron primero. Y de alguna manera, ellos son nuestros aliados, de la manera espiritual es que yo les estoy hablando. El mar es nuestro aliado en este momento. Mar es salino, como le recuerdo, el virus no le gusta un cuerpo salino. Entonces, ¿qué hago yo después de que cada que veo una persona con coronavirus? Yo me voy al mar, voy a respirar ese aire salino que es diferente al aire que respiro alrededor, ¿ya? Entonces eso también me ayudó bastante para purificar mi organismo, porque por cierto, ahorita que me acuerdo como otra recomendación, he optado por llevarle una planta a mi mamá al cuarto para que siga oxigenando sus pulmones, ya que como ella todavía, a pesar de que ya es coronavirus negativo, no la impido a salir, no porque ya sea negativo, porque puede coger otros virus, porque a pesar de eso ya quedó delicada, entonces le evito coger cualquier tipo de enfermedad, de bacteria, de otro tipo de virus o de otro tipo de bacteria, entonces lo que menos quiero es que estén en contacto con el exterior. Entonces, aquellas personas que tienen su planta de mango, que es la que aporta más oxígeno al ambiente, no es necesario tener un tanque de oxígeno, suficiente con respirar debajo de ese árbol. ¿Ya? Si no tiene un árbol, consígase una plantita y póngala al lado de su cuarto y respire aire puro. Respire el oxígeno que le emana a su planta. Sea aliado de la naturaleza. Ha sido realmente grato conversar esta noche con la doctora Gisela Limones. Les agradecemos a las personas que están viendo la entrevista. Les invitamos a que compartan esta entrevista para que muchas personas vean este importante mensaje, recomendaciones que ha realizado la doctora Gisela Limones, quien vive en Santa Elena y que luchó contra el coronavirus, perdió a varios de sus familiares y es una persona con una fortaleza increíble que sigue adelante en esta lucha junto a la familia y junto a su comunidad, ayudando a superar y afrontar el coronavirus. Muchas gracias, Gisela. Ha sido muy grato conversar con usted. Esperamos pronto volverle a entrevistar para conocer cómo avanza esta enfermedad. Ojalá pronto ya los médicos descubran ya la vacuna para poder dormir tranquilos, porque caso contrario estamos expuestos a un peligro eminente, Gisela. Exacto, o sea, realmente la cura no existe todavía. Inclusive hay datos en que han asesinado a la persona que ya tenía el antídoto para este virus. No sé si realmente haya sido una noticia verdadera o falsa, pero de pronto puede tener razón. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que la persona que lo creó, este virus, si se sabe la cura en este momento, pues habrá mejor calidad de vida, de proyección. Lo que este virus se ha tratado de crearlo para exterminar con cierta parte de la población, ya dirigida a las personas mayores, a las personas débiles. ¿Y por qué se ha elegido China? ¿Por qué no eligió Ecuador primero? O sea, veamos por la lógica, por eso digo, hay que pensar primero por lógica. ¿Por qué empezó por China primero y no empezó en Estados Unidos? Yo deduzco, tengo como hipótesis, es porque China es la mejor potencia, la mayor potencia mundial, la que iba a empezar con y la que se iba a arriesgar
en su población, ¿ya? Empezar por ellos, porque saben que después de ellos este virus iba a rodar y sigue rodando y se puede volver endémico, ya no pandemia, endemia. Quiere decir que va a estar ya dentro de un país, ya no va a seguir, no va a venir de otro país, ya. Este virus ya se aloja en su país. Entonces, resulta que mientras está rodando este virus en diferentes partes, sea latina, sea europea, sea asiática, en China se debe de crear ya esta vacuna, porque ellos tienen la economía mejor, ellos tienen el conocimiento, los chinos son súper inteligentes. Entonces se sabía clarito de que el virus iba a empezar desde China. Y esto, como indica, es verdad. Esto se trata de la Tercera Guerra Mundial y la ha ganado China, ¿ya? No Estados Unidos, no España, no Italia. Se trata de estrategia. Entonces, por eso la cura todavía no debe existir hasta que terminar con alguna gran población de todos los países a nivel y graves todavía. Entonces, mientras China no elabore la vacuna que está esperando, y quién sabe si ya está la vacuna, no la quieren anunciar todavía. De pronto sí puede estar ya, pero que resulta hay que esperar un año, decían, ya pasaron, esto de aquí fue en febrero, si mal no recuerdo, enero. Ya pasó un tiempo, ya pasaron 4 meses, estamos esperando todavía a ver si ya empiezan al año, ¿no? Ya vamos a esperar, realmente viene la vacuna, sería increíble, realmente se salvaría muchas personas. Hay que esperar, mientras tanto hay que ver de qué maneras podemos luchar con este virus, pero le tenemos que ganar. Confiemos que Dios ilumine a los gobernantes, ilumine también a los científicos para que se descubra rápido esta vacuna. Esta noche hemos conversado con la doctora Gisela Limones, también con su mamita, doña Amalia Pereira. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pronto volveremos con más entrevistas. Hasta pronto. Gracias.